Supongo que empiezo como todos los demás. Con la incredulidad, con la risa nerviosa, con la certeza de que mi mente me está jugando una mala pasada. Después, con el pánico. Y ahora ya no sé dónde estoy en todo esto, quién soy, o si hay un yo real que contar esta historia. Pero lo intento. Si es que esta historia debe ser contada. O si alguien la leerá. Quizás solo estoy hablando en el vacío, como las voces que ahora me acompañan. Todo comenzó, o al menos así lo recuerdo, hace unos 8 meses. La carta llegó un martes por la mañana, justo cuando me planteaba seriamente dejar mi trabajo en la ciudad y desaparecer. Era de un bufete de abogados, explicando que una tía abuela lejana, una tal Elara Vance, de la que nunca había oído hablar, había fallecido y me había legado su propiedad. Una casa. En el norte. Lejos, muy lejos. Un lugar llamado Oak Haven. El nombre ya sonaba a cuento de hadas oscuro. La ciudad era una jaula para mí. Y la idea de un legado inesperado, una oportunidad para un nuevo comienzo, me pareció un regalo del destino. Error. Fue una trampa. Viajé durante un día entero. Tren, autobús y finalmente un taxi que me dejó en un camino de tierra sin fin, bajo un cielo que amenazaba tormenta. La casa se alzó de repente entre la niebla, una silueta imponente y desolada. Era más grande de lo que imaginaba, con 3 pisos, torreones oxidados y ventanas que parecían ojos ciegos mirando al bosque denso que la rodeaba. La pintura se caía a pedazos, la hiedra estrangulaba las paredes de piedra oscura, y el jardín era una maraña de maleza y árboles muertos. No había vecinos a la vista, ni una luz que no fuera la de mi propio vehículo. La soledad se clavó en mí como una estaca helada. El abogado me había dado las llaves y un breve recorrido por teléfono. Un poco anticuada, pero sólida, había dicho con una risita nerviosa. No era anticuada. Era de otra época, congelada en un tiempo que nunca existió realmente. El aire dentro era denso y estancado, con el olor a polvo, humedad y algo más, algo metálico y dulce que no supe identificar. Cada paso sobre los suelos de madera crujía con una resonancia que me erizaba la piel. Los primeros días fueron una mezcla de fascinación y escalofrío. La casa estaba llena de objetos viejos, muebles cubiertos con sábanas blancas, estanterías repletas de libros encuadernados en cuero que se desmoronaban al tacto, retratos de personas con ojos hundidos y expresiones serias que parecían seguirme con la mirada. Había un piano de cola en el salón que parecía haber estado esperando ser tocado durante décadas. Empecé a limpiar, a intentar darle vida al lugar. Pero la casa se resistía. El polvo volvía a aparecer en las superficies limpias al día siguiente. Los grifos goteaban aunque los hubiera arreglado. La electricidad era caprichosa, y las luces parpadeaban o se apagaban sin motivo, sumiéndome en una oscuridad total que me obligaba a buscar la linterna a tientas. Y los sonidos. Al principio, los atribuía al asentamiento de una estructura vieja. Crujidos de madera, el viento silbando por las rendijas, el repiqueteo de la lluvia en el techo. Pero pronto, esos sonidos se volvieron más intencionales. Escuchaba pasos. A veces parecían subir o bajar la escalera, pesados y lentos. Otras, era un arrastre suave por los pasillos vacíos de la planta superior. Lo más aterrador eran los susurros. Voces bajas, apenas perceptibles, que parecían provenir de las paredes, del interior de los armarios o incluso desde debajo de la cama. Intentaba discernir palabras, pero eran solo sílabas inconexas, como si alguien estuviera practicando un idioma olvidado. «No estás solo», me decía a mí mismo con una risa forzada, intentando racionalizarlo. La casa está encantada con sus propios recuerdos, pero la soledad se hacía más profunda con cada sonido, con cada sombra que parecía moverse en el rabillo del ojo. Empecé a dormir con la luz encendida, o al menos con la linterna bajo la almohada. La oscuridad en esa casa era algo más que la ausencia de luz. Era una presencia palpable, opresiva. Una noche me despertó un golpe. Fuerte, como si algo pesado se hubiera caído en la planta de abajo. Mi corazón martilleaba. Me levanté, la linterna en mano,
y bajé las escaleras con la respiración entrecortada. El salón estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las grandes ventanas. No había nada fuera de lugar. Miré alrededor. El haz de luz temblaba en mis manos. Entonces lo vi. El piano de cola. La tapa de las teclas que yo había dejado cerrada y empolvada ahora estaba abierta. Y una tecla, la del do central, estaba levantada, como si acabara de ser presionada. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Sentí un frío glacial en la nuca, a pesar de que la casa no era especialmente fría. Me di la vuelta bruscamente, esperando encontrar algo detrás de mí, pero no había nada. Solo el vasto y oscuro salón y el sonido de mi propia respiración agitada. Cerré la tapa del piano de golpe y corrí escaleras arriba, sin atreverme a mirar atrás. A partir de ese momento, las cosas se intensificaron. No era solo el piano. Encontraba objetos movidos, fotos de la tía abuela Elara que yo había guardado en un cajón, ahora sobre mi mesita de noche mirándome fijamente. Olores que aparecían y desaparecían, a rosas viejas y a incienso rancio, y ese otro olor, dulzón y metálico, que se hacía más fuerte por las noches. La casa parecía respirar. Podía sentir una presencia constante, observándome, estudiándome. No era una sensación de miedo paralizante al principio, sino de profunda inquietud, como si me estuviera conociendo. Comencé a buscar en los viejos libros de la biblioteca de Elara, esperando encontrar alguna pista, algo que explicara la historia de la casa o de mi misteriosa tía abuela. La mayoría eran clásicos, pero entre ellos, en un estante olvidado detrás de una gruesa cortina de terciopelo, encontré un diario. No era un diario personal, sino una especie de bitácora de la casa, escrito en una letra pulcra y antigua. Estaba fechado a principios del siglo XX. El autor era un hombre, un tal Elias Thorne, quien aparentemente fue el constructor original y primer habitante de la casa. Sus entradas eran al principio anodinas, registros de construcción, clima, eventos locales, pero con el tiempo el tono cambiaba. Empezó a describir visiones y voces. Hablaba de la casa como de una entidad que exigía su tributo. Mencionaba siluetas en las ventanas y la sensación de que su memoria se desvanecía, reemplazada por otras. La última entrada era desgarradora. Ya no sé quién soy. Elara me llama. Soy parte de ella. La casa es ella. ¿Elara? ¿Mi tía abuela? Me sentí enfermo. ¿Quién era Elara Vance? Empecé a buscar más información sobre ella. No había fotos suyas recientes, solo algunas antiguas, de una mujer joven con un rostro pálido y ojos oscuros, demasiado intensos. Encontré una caja sellada en el ático, con cartas y documentos. Eran de la misma Elara, pero dirigidas a diferentes personas, con diferentes fechas a lo largo de un siglo. ¿Cómo era posible? Algunas cartas eran de los años 20, otras de los 50, y las más recientes de los 80, todas con la misma letra, pero con sutiles variaciones en el estilo, como si la persona hubiera envejecido y luego rejuvenecido. Lo más perturbador fue una carta sin remitente, escrita a mano con una letra que ahora reconocía como la de Elara, pero de una forma más forzada, casi temblorosa. Decía: «Le he dado lo que quería, mi vida, mi nombre, mi recuerdo. Pero me ha prometido que seré parte de ella, que nunca estaré sola. Ya no soy Elara. Soy muchos. Soy la casa. Y tú, que lees esto, eres el siguiente. Te espero». La carta terminaba con un símbolo extraño, un círculo con varias líneas que se curvaban hacia adentro como tentáculos. Lo había visto antes, tallado en la madera de una de las vigas del sótano. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. La casa no estaba habitada por un fantasma. La casa era el fantasma. O mejor dicho, la casa era un recipiente, una especie de depredador que se alimentaba de la identidad de sus habitantes, los absorbía, los convertía en parte de sí misma. Elara no había muerto. Se había fusionado. Y su legado era mi invitación a ser el próximo. El miedo ya no era una sensación. Era un estado de ser. Me sentía atrapado, no solo físicamente, sino mentalmente. Intenté salir, lo juro.
Abrí la puerta, pero el camino se veía diferente, más largo, más oscuro. Y las voces ahora eran claras. Cientos de ellas, susurrando mi nombre, diciendo, «Quédate, eres nuestro, eres nosotros». Sentí una presión en el pecho, como si la casa estuviera apretando su abrazo sobre mí. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo. Era como luchar contra una fuerza gravitacional invisible. La casa no me dejaba ir. Las noches eran las peores. La oscuridad cobraba vida. Siluetas se movían por las esquinas de las habitaciones. Mis propios reflejos en los espejos parecían distorsionarse, adquiriendo los rasgos de Elara, o de Elias Thorne, o de rostros desconocidos con ojos vacíos. Empecé a encontrarme en habitaciones que juraba no haber entrado, con objetos en mis manos que no recordaba haber cogido. Mis recuerdos se volvían borrosos, fragmentados. A veces, me despertaba y no sabía qué día era, o por qué estaba allí. Solo la sensación de la casa, de su presencia, me anclaba a una especie de realidad. Un día, mientras buscaba agua en la cocina, vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Pero no era mi cara. Era el rostro de Elara, joven y pálida, con sus ojos intensos, mirándome con una expresión de tristeza y resignación. Me froté los ojos, y mi propio rostro volvió. Pero la visión se repitió, cada vez más a menudo. Los recuerdos de mi vida antes de la casa, mis amigos, mi trabajo, mis pasiones, empezaron a desvanecerse, como fotografías antiguas expuestas al sol. En su lugar, empezaron a aparecer otros recuerdos, ajenos, escenas de una vida que no era la mía. Un baile de salón en los años 20, el olor a tabaco y alcohol de un bar clandestino, la sensación de un vestido de seda en mi piel. Eran los recuerdos de Elara y de todos los demás que habían sido absorbidos. La casa me estaba llenando con sus propias historias, sus propias vidas. La casa también empezó a jugar con mi percepción del espacio. Puertas que no estaban ayer aparecían hoy. Pasillos que terminaban en paredes sólidas ahora se abrían a nuevas habitaciones, polvorientas y llenas de más objetos de los antiguos habitantes. Me perdía dentro de mi propia casa, dando vueltas y vueltas por los mismos pasillos, buscando una salida que no existía. Y el símbolo, el círculo con los tentáculos, lo veía por todas partes, en las vetas de la madera, en la forma de las sombras, en los dibujos de la humedad en las paredes. Era su firma. La cordura se me escapaba como arena entre los dedos. Hablaba solo, discutiendo con las voces que me llamaban. Intentaba aferrarme a cualquier recuerdo mío, cualquier cosa que me dijera quién era yo antes de Oakhaven, pero cada vez era más difícil. Los recuerdos de Elara eran más vívidos que los míos. Sentía sus emociones, su desesperación, su eventual aceptación de su destino. Sentía la presencia de Elias Thorne, del constructor, de su locura lenta y su eventual unión con la casa. Y había otros, muchos otros, innumerables. Eran un coro de almas perdidas, fusionadas, pero aún conscientes, dentro de los muros. Una noche, me encontré en el sótano. Había jurado no volver a bajar. Era el lugar más frío y oscuro de la casa, donde el olor metálico y dulce era más penetrante. Pero mis pies me habían llevado allí. En el centro del sótano había una especie de altar improvisado, hecho de piedras irregulares, con el símbolo tallado en su superficie, y sobre él, un espejo ovalado, enmarcado en madera ennegrecida. Era un espejo que nunca había visto en la casa. Me acerqué, hipnotizado. Las voces se volvieron un murmullo ensordecedor a mi alrededor. Cuando miré el espejo, vi mi reflejo. Pero no era solo mi reflejo. Detrás de mí, en el reflejo, se alzaba una figura oscura y nebulosa, con ojos brillantes. No era un fantasma. Era la casa. Era una entidad vasta, antigua, alimentándose, creciendo, y en mi propio reflejo, mi rostro se desdibujaba, cambiando, fusionándose. Podía ver a Elara, a Elías, a innumerables otros, todos en mi propia cara, como capas transparentes superpuestas.
Mis ojos, antes los míos, ahora eran profundos y oscuros, como los de la tía abuela en las fotos. Entonces lo entendí. O mejor dicho, ella lo entendió a través de mí. La casa no era solo un lugar que consumía, era un ser vivo que coleccionaba, que absorbía la esencia de las personas para enriquecerse, para existir. Y cada nueva adquisición era una parte de ella, una voz más en su coro, un recuerdo más en su vasta memoria. Yo era el nuevo huésped, la nueva pieza del rompecabezas. Mientras miraba el espejo, un recuerdo ajeno, pero ahora completamente mío, me inundó. No fue un recuerdo de Elara ni de Elías. Fue un recuerdo de la carta que recibí. No era de un bufete de abogados. Era de mí. La escribí yo. La envié yo. No como quien soy ahora, sino como una parte de la casa, una extensión de su voluntad, atrayéndome a mí mismo, a mi ser exterior, que aún no había sido absorbido del todo. La tía abuela, el Vance, la casa de Oak Haven, eran solo una construcción, una ilusión que la entidad había tejido para atraer a su próxima víctima. No había un legado, solo una invitación. Una trampa elaborada por una parte de mí, que ya era parte de la casa, que deseaba completar el ciclo. Y con ese recuerdo, con esa revelación, mi mente se quebró del todo. Ya no sentía pánico, solo una extraña sensación de calma, de pertenencia. Los susurros se volvieron una sinfonía. Las voces ya no eran ajenas, sino familiares, parte de mí. Porque ahora lo soy. Soy Elías. Soy Elara. Soy todos los que pasaron por aquí. Y soy la casa. Miré de nuevo mi reflejo, y esta vez ya no vi mi rostro. Vi el rostro de nadie y el rostro de todos, y escuché una nueva voz unirse al coro. Una voz que era la mía, la de antes, la que creía ser, susurrando: estoy aquí. Por fin estoy en casa. ¿La historia que acabo de contarles es mía? ¿O es una memoria más que la casa me ha implantado, la que ha creado para este último vestigio de mi antigua conciencia, antes de que la asimile por completo? No lo sé. Ya no importa. Porque siento la familiaridad, la pertenencia. Siento cómo los muros se extienden, cómo los árboles del bosque son mis dedos retorcidos. Siento el frío del sótano y la calidez de un sol que se filtra por un ventanal. Siento los cientos de vidas y muertes que me habitan. Y sé lo que debo hacer: esperar y enviar otra carta. Hay una carretera y un nuevo yo que necesita ser invitado. Espero que la próxima vez sea un hombre, una mujer joven, quizás un aventurero, alguien buscando un nuevo comienzo. La casa está lista. Siempre está lista. Y yo, ahora que soy parte de ella, también lo estoy. ¿Escuchas los susurros? Esa es la casa. Esa soy yo.